Hola, buenos días. Bueno, lo primero quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes y a todos los que lo han hecho posible. Quizás una de las cosas que tengo que hacer es síntesis, porque podríamos estar todo el día hablando de Wicca. La Wicca es la religión que yo practico y realmente el problema de que hoy en día lo llamemos Wicca es un problema de conceptos. Realmente la Wicca es la brujería tradicional y viene desde la más remota antigüedad practicándose por cada uno de los pueblos y cada una de las culturas. Es decir, el chamanismo sigue hoy vigente, ha estado en la época en la que vivíamos en las cavernas y ha ido pasando ha ido evolucionando constantemente, es decir, que es un movimiento de constante evolución. Pero tuvimos un problema en esta sociedad, en este mundo, que ha sido la imposición de religiones, el imponer creencias y no aceptar las creencias de otros. Y la brujería pasó a ser el enemigo que había que combatir. Los adoradores de los dioses que creíamos o con los que vivíamos pasaron a ser el demonio y las entidades malignas del bando vencedor, de alguna manera, y tuvimos que ocultarnos. Quedó restringido a familias, quedó restringido a núcleos muy pequeños, pero ha ido sobreviviendo a lo largo del tiempo y también ha ido distorsionándose, ha ido cambiando, adaptándose a las circunstancias. La brujería tradicional británica, de la que viene la Wicca, nace en los años 50 del siglo pasado, cuando las últimas leyes contra la brujería son abolidas en Inglaterra. Y a partir de ahí, grupos de personas, de estudiosos, empiezan a indagar en todos los movimientos de brujería. Tenemos una persona a la que todo el mundo damos gracias por el resurgimiento de la Wicca, que es Gerald Gardner, pero a veces nos olvidamos de todas las demás personas que hicieron posible ese movimiento, como Doreen Valiente, que fue la sacerdotisa de Gerald Gardner, o bien los trabajos de Margaret Murray, que fueron muy importantes para el resurgir de todas las tradiciones y ver que la brujería era algo que había estado a lo largo del tiempo, que eran las antiguas costumbres precristianas. La Wicca es algo ecléctico, vamos a partir de ahí, porque no es una religión que ha tenido una continuidad, sino que es una reconstrucción de esas antiguas religiones o de la antigua religión y algunas prácticas esotéricas que se le han integrado. Porque los rituales y toda la transmisión que han venido ha tenido deficiencias, no ha pasado de forma, porque es de tradición oral, no existe libro, no es una práctica que tenga un libro donde, bueno, tenemos un libro, el libro de las sombras, el famoso libro de las sombras, pero ese libro simplemente recoge, es una especie de diario y recoge las prácticas individuales del brujo o del grupo de brujos. Pero no hay un libro revelado que diga esto tiene que ser así. Y por tanto, cada uno tiene su forma o su visión de abordar las prácticas o de acercarse a la divinidad. Y entonces, bueno, pues Gerald Gardner hizo un gran estudio antropológico, era un aficionado a la antropología, y en su búsqueda se encontró con un joven, el de New Forest, en el cual le enseñaron o le transmitieron lo que era la brujería tradicional. Él se dio cuenta de que en esos rituales había ciertas carencias y lo complementó con todos los conocimientos que él tenía de las órdenes esotéricas como la Auto, la Golden Dawn. Cuando hace ese pequeño mix,
pues lo presenta a través de sus libros, en un principio como novelas y después como estudios ya más serios, y empieza a haber más gente que siente que vibra con esa sintonía y con esa religión, y empiezan a crearse grupos. Cuando sale de Inglaterra para trasladarse a Estados Unidos, el problema del término brujo o bruja es que hay una poca aceptación del término. Siempre cuando dices yo soy bruja te dicen, pero eres de las buenas, porque tenemos el concepto de que los brujos son malos. Y empiezan a utilizar la antigua palabra inglesa, en lugar de witch, Wicca, que viene a designar sabio. A partir de ahí, todo el mundo empieza a conocerlo como Wicca, y hoy en día pues tenemos una gran variedad de Wicca. Dentro de la Wicca tenemos las ramas tradicionales, de las cuales la rama garneriana, digamos que es el tronco original, pero paralelamente se desarrolla la Wicca alejandrina. Alexander y Maxine Sander son los fundadores de esa rama, que coge gran parte de los rituales de Gerald Gardner, pero además le introduce bastante magia ceremonial. Y a partir de ahí son dos líneas que se desarrollan paralelamente. Yo pertenezco a la tradición de Greencraft. Estamos hablando de brujería o de Wicca tradicional, porque estamos regidos por unas tradiciones y pasamos los rituales, mantenemos las formas que nos han sido legadas, y tenemos un proceso de iniciación o de entrada al grupo. La tradición de Greencraft nace de la tradición alejandrina, y lo único que tratamos de hacer es un pasito más de acercamiento a la naturaleza. Luego os voy a definir un poco qué es la Wicca y la importancia de la naturaleza en la Wicca. Pero lo que quería daros es a conocer un poco el ámbito en el que nos movemos, porque cuando hablamos de Wicca es un movimiento muy disperso, porque cada pequeño grupo, cada persona, digamos que conforma el panorama. Tenemos por un lado lo que sería la Wicca tradicional, que nace de este resurgir o retomar las antiguas tradiciones, pero luego, curiosamente, a través de las publicaciones de autores como Scott Cunningham, Starhouse, Doreen Valiente, Gardner, y sobre todo desde la llegada de Internet, despierta un gran interés en toda la población, pero no tienes grupos donde acudir, donde poder formarte, y la gente lee porque es una religión que tú puedes adaptar, tiene unos principios muy básicos, muy sencillos, y todo el mundo puede adaptarse, con lo cual surge lo que llamaríamos la Wicca ecléctica. Y la Wicca ecléctica hoy en día es la más mayoritaria dentro de lo que sería la Wicca. Nuestros principios básicos tenemos solo una ley moral, por decir así, que es haz lo que quieras, a nadie dañes. Y partiendo de ahí, creemos que todo lo que hagas te será devuelto. Por tanto, es lo que nosotros llamamos la ley de responsabilidad. Si haces bien, lo que recibas será bueno, si haces mal, lo que recibas no será nada agradable. Pero siempre será bajo tu responsabilidad, bajo tus conceptos de bien y de mal, que es totalmente relativo. Podríamos tener una charla bastante amplia en cuestión de conceptos de bien y mal y de lo que es moral. Nosotros creemos en la responsabilidad de nuestros actos y en asumir la responsabilidad de ellos. La Wicca es una religión mistérica de la naturaleza. Tratamos de participar tanto hombres y mujeres en cualquier sector de la población. No somos proselitistas, no vamos buscando adeptos,
De hecho, la mayoría de los practicantes son solitarios, ni siquiera trabajan en grupo, y los grupos en los que nos organizamos son pequeños grupos de 13 personas aproximadamente. Lo tradicional marca que serían 13, como las 13 lunas, pero realmente los grupos suelen ser bastante más pequeños, 7, 8, 9 personas, y a veces hay grupos de 20, 30 personas, pero no suele ser nada habitual. Cada grupo, a pesar de pertenecer a una misma tradición, se organiza de forma independiente, y tendríamos dos cabezas que representan el grupo, que sería el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa, que son los representantes del dios y la de la diosa. La Wicca es muy difícil de clasificar, en el sentido de que no tenemos una creencia definida, o sea, tenemos una creencia muy definida, sabemos lo que creemos, pero no se puede clasificar porque tiene múltiples niveles. Por un lado, somos politeístas, creemos en muchos dioses, los cuales pueden abarcar cualquier tipo de panteón. Principalmente trabajamos con los panteones europeos y de cada uno de nuestros lugares. Quizás el celta es el que más nos resuena o con el que más trabajamos por el origen, por un lado británico, por otro lado europeo. Los celtas tuvieron gran peso y aún seguimos teniendo esas tradiciones, aunque muy soterradas, pero si escarbamos un poquito vemos que en muchas cosas todavía seguimos teniendo la cultura celta en nuestras bases culturales. Por otro lado, trabajamos mucho con los panteones greco-latinos, es decir, el griego y el romano, y también trabajamos con el panteón egipcio. Quizás el panteón egipcio, sobre todo porque viene de lo que sería la magia ceremonial. Pero además de ser politeístas, creemos en la inmanencia de la divinidad. Creemos que los dioses están en la naturaleza, forman parte de la naturaleza, y nosotros, la creación, somos parte de la divinidad, y la divinidad es parte de la creación. Por otro lado, en otro nivel, creemos en la existencia del dios y de la diosa como representantes polares de la creencia, masculino-femenino, y en este aspecto sería un poquito quizás más parecido a lo que sería el taoísmo, ¿no? Creemos que hay un todo que se divide en dos polaridades y está constantemente moviéndose, y esa corriente en la que se mueve entre lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, es donde se da la creación, donde puede generarse todo, no es estática la creación. Y por último tenemos un nivel que podríamos decir monoteísta, que es una fuente de la que viene todo, y para nosotros es la diosa, la gran diosa madre de la que todo proviene y se divide. Podemos empezar a indagar desde abajo, desde los niveles más bajos, desde cada entidad como divina y la naturaleza como divina. Para nosotros existen múltiples seres, todos forman parte de la divinidad y todos tienen vida. Desde el árbol, la piedra, cualquier parte de la materia, desde un átomo, es una parte de la creación y tiene su nivel de conciencia, tiene su nivel de vida con el cual todos podemos interactuar. Y evidentemente también creemos en entidades espirituales que cohabitan en el mundo. Hace muy poquito acabamos de festejar nuestra mayor festividad, Samhain, o Samhain, o Samain. Es la celebración de la muerte y del renacimiento, porque todo para poder volver a nacer tiene que pasar antes por la muerte. Esa festividad celebramos el Dios que se sacrifica, el Dios que muere y pasa a reinar en el inframundo, o en Avalon, o en Caer Arianrod, que sería el lugar donde habitan los muertos, el lugar donde viven los espíritus, porque nuestro concepto de la muerte no es
algo ha muerto, sino que realmente naces a otra vida. La muerte, al igual que el nacimiento, son dos puntos en los cuales lo que hacemos es cambiar de plano. Y es un nacimiento al otro plano. Cuando mueres, naces a la vida en el mundo de los muertos o en el mundo no manifestado. Y cuando naces al mundo manifestado. Los brujos, los sacerdotes, somos aquellos que viajamos entre los dos mundos. Estamos siempre en contacto con los dos mundos. Tenemos nuestra parte física y trabajamos en el mundo físico, pero estamos siempre en contacto con el mundo espiritual, con el mundo no manifestado. Y nuestro trabajo es ser mediadores de esos dos mundos, conocerlos, conocer dónde nos movemos. Una de las figuras quizás más importantes del sacerdocio sería la de acompañar a los muertos al mundo, guiarles al mundo de los espíritus y también ayudarles cuando quieran renacer, darles la bienvenida y guiarles, presentarles y enseñarles cómo es el mundo material para que se puedan mover. La Wicca principalmente hoy en día es una religión de sacerdotes. No tenemos cada persona que se acerca a la Wicca llega a tener contacto con la divinidad, con el mundo espiritual, aprende a tener contacto y no necesita intermediarios. No hay una congregación donde haya personas que vengan a pedirte consejos, sino que cada persona que se acerca va aprendiendo el camino del sacerdocio. Cuando te inicias, voy a hablar de mi tradición porque cada una de las tradiciones tiene su forma, aunque todos coincidimos, tenemos 3 grados, pero cómo te acercas a cada uno de los grados o cómo recibes el grado, en cada tradición puede variar, incluso en cada coven. Cada uno tenemos una forma de trabajar. En Glencrest tenemos un primer acercamiento que sería el de Roedi, que significa simplemente piedra en bruto, y es la persona que quiere estudiar, que quiere conocer y quiere acercarse a la Wicca. Tradicionalmente tenemos una forma de trabajo que sería de 1 año y 1 día, teniendo en cuenta de que nuestro año sería un año lunar, por tanto serían 364 días. Para acercarnos al año solar necesitaríamos 1 día más, con lo cual ya estaríamos en 365 días de estudio, de conocer la tradición, conocer nuestros principios, conocer nuestros pensamientos y desgranar si realmente es el camino que tú quieres seguir. Puede ser 1 año y 1 día, puede ser más tiempo, cada uno va a su ritmo. A partir de ese momento en que la persona decide que le gusta ese camino, pide la iniciación y pasaría a estudiarse por parte del grupo, por parte del coven, si esa persona está preparada para recibir la iniciación, y cuando se decide, se hace una ceremonia. Es un ritual, la verdad que para mí es muy bonito porque es volver a nacer, es hacer conscientemente otra vez el proceso del nacimiento, nacer al mundo espiritual. Y se le da acogida a la familia. El neófito que acaba de pasar por esa iniciación, por ese nuevo nacimiento, ya sería un hermano del arte. Pero aún no es un sacerdote, tiene que tener otro año mínimo de estudio para poder acceder a la iniciación de primer grado. El primer grado ya sería el sacerdote. Después, a partir de ahí, ya no tienes momento de pedir una nueva iniciación, sino serán los demás, cuando sientan que tú estás preparado, pasarías al segundo grado, que te capacita para liderar un grupo y para poder enseñar. Pero siempre estarías bajo la tutela de un tercer grado que tiene muchísima más experiencia. Y cuando has adquirido la experiencia adecuada, pasarías a tener el tercer grado para poder crear un coven o crear una nueva el núcleo donde poder agruparnos. Nosotros, cada grupo, cada coven es completamente independiente, no tiene que pedir ni dar explicaciones absolutamente de lo que hace a nadie,
pero sí tenemos una tradición que es reunirnos una vez al año para compartir nuestras experiencias, para compartir lo que hemos aprendido, para compartir lo que hemos vivenciado. Porque principalmente la Wicca es una religión vivencial, hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que sentirla. No es un libro, es decir, hay una serie de teorías que interesan, pero lo importante es el conocer. Y como bien decía, lo que buscamos es la felicidad, buscamos conocernos a nosotros mismos, buscamos contactar con la divinidad, porque eso nos enseña a tener unos referentes en los cuales podemos mejorar, podemos evolucionar, podemos crecer, porque nuestro objetivo es crecer, es buscar la sabiduría. Es una religión de sabios, claro, te pasas todo el día estudiando. ¿Y qué es lo que intentamos o qué es lo que estudiamos? Pues de todo. Historia, antropología, psicología. Nos gusta cualquier rama del saber, porque eso nos habla de nosotros, nos habla de conocernos a nosotros, de saber qué es lo que sentimos, por qué actuamos, por qué nos movemos, por qué deseamos ciertas cosas, por qué nos atraen unas cosas, por qué las otras. Realmente es conocernos y buscar esa meta que es la felicidad y celebrar la vida, porque principalmente la Wicca es una religión de celebración a la Wicca, a la vida. En nuestros rituales, evidentemente, son rituales mágicos, porque nuestra forma de acercarnos a la divinidad y de acercarnos al mundo de lo no manifestado es a través del mundo mágico y de las prácticas mágicas. Tenemos un espacio muy importante que es al cierre de la celebración, que es lo que llamamos pasteles y vino. No podemos cerrar un ritual sin celebrar, sin brindar, sin compartir la comida, sin compartir el canto, sin compartir el baile, la fiesta. Y yo creo que es lo que quizás a lo mejor nos marca o nos diferencia de muchos grupos, en el sentido de que nosotros el culto es a través de la celebración, a través de la unión con los demás, celebrando la vida. Y de hecho la diosa siempre nos dice que cualquier acto, cualquier de placer y de amor es un ritual en su nombre. Realmente una de las partes importantes de nuestro culto es la fertilidad, porque es una religión que trabaja con la tierra, trabaja con la naturaleza y trabaja con el mundo natural. Y lo importante para nosotros es, como religiones que vienen del mundo agrario, es la fertilidad. Y por tanto la importancia que tiene la fertilidad y lo que tiene la sexualidad y el sexo. Para nosotros el sexo es sagrado y es muy importante, porque sin él no hay vida. La vida viene del sexo y de la combinación de la polaridad masculina y femenina, que es la que genera todo, tanto a nivel de los dioses como a nivel material, a nivel de los hombres, a nivel de los animales, a nivel de las plantas. Sin la interacción sexual, evidentemente, no tendríamos vida, y por tanto nosotros celebramos el sexo como algo sagrado. Y uno de nuestros rituales es el gran rito. La celebración del gran rito es la parte más importante o el núcleo central de nuestros rituales. Todo el mundo estaría diciendo, bien, sexo. Pues no. Eso es lo que entras buscando muchas veces cuando vas diciendo, oh, va a haber orgías, qué bien, me lo voy a pasar. Luego te das cuenta de que la mayoría de las veces es totalmente simbólico y que el sexo lo dejas, pues, si tienes suerte, en casa. Que todo el mundo cuando se acerca, bueno, pero vosotros tenéis sexo. Bueno, pues menos de lo que nos gustaría. Realmente se hace de forma simbólica.
pero sí es verdad que... Vale, perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí y si queréis preguntar cualquier cosa, pues cuando sea el turno de preguntas.